Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Díaz, soy cristiana y creadora de la página en Facebook Ruta 40. Como muchos sabrán, el motivo por el cual estoy subiendo estos videos es básicamente porque quiero compartir el Evangelio, ya que así nos los encargó Jesús antes de ascender al cielo, de compartir el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Y bueno, las redes sociales sirven en mucho para cumplir con este propósito. El hecho de que quiera hablar sobre este punto no quiere decir que este mensaje vaya dirigido a puras personas inconversas. Muchas veces nosotros como cristianos ignoramos pequeños detalles que, aunque estuvieron siempre ahí dentro de nuestra enseñanza bíblica, no les damos el valor de importancia, ¿no? Entonces es para ambos tipos de personas. Después de todo, cada día es nuevo. E incluso estoy convencida de que cada día se puede renovar el pacto con Cristo. Así que no te preocupes. No pierdes el tiempo viendo este video. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el Evangelio? Bueno, el que nos pidieron es que le dijéramos a todas las personas es que Cristo vino a este mundo para poder morir en una cruz, después resucitar a los 3 días para salvarnos. Esas es las buenas nuevas. Y la pregunta es, ¿salvarnos de qué? La respuesta es clara y muy conocida: para salvarnos del pecado. Ahora, hablar del pecado es un tema un tanto complicado porque ya muchas personas se empiezan a sentir incómodas y otras van a empezar a decir, ya vas a señalar lo que debo y qué debo hacer. Y no te voy a hablar exactamente de tus buenas o malas acciones, sino de una en específico. De acuerdo a Romanos 3, 22 al 23, dice que no hay diferencia. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el pecado más grande que tenemos. Es en realidad nuestro problema. Por eso Cristo tuvo que venir a morir por nosotros, porque estábamos lejos de la gloria de Dios. No podíamos estar cerca de Él. Entonces yo no te voy a hablar de acciones, te voy a hablar de que tú naturalmente, por tu propia condición, rechazas a Dios. Entonces, para entrar en la analogía de este punto que te estoy dando a conocer, vamos a ir a Génesis capítulo 3, el capítulo en el cual se relata la caída del hombre, y vemos que la serpiente le dijo a Eva que si comía de este fruto, iban a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí date cuenta de la idea que vendió la serpiente: vas a ser como Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos querido ser como Él o mucho mejor que Dios? Siempre buscamos sobrepasar las expectativas. Una cosa es querer ser mejores y otra es querer ser algo que nunca podremos ser, en este caso ser un Dios. Desde luego que esta ha sido la ambición del mundo desde su fundación. Por eso es que nació el poder, el gobierno, porque quieres tener todo bajo tu control. Entonces Eva desde ese instante tuvo ese anhelo de ser como Dios. Y como el fruto era codiciable de toda sabiduría, por eso lo comió. Así dice la Biblia. Asimismo le vende esta idea a Adán, al cual tampoco le parece mala. Comen, se dan cuenta de su situación, de que están desnudos, etc. Y cuando Dios llega en la tarde para poder charlar con ellos, como hacía todo el tiempo, curiosamente ellos, en lugar de encarar a Dios y retarlo, por así decirlo, porque tomemos en cuenta que ya eran igual a Él, no lo hacen, se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque se daban cuenta que eran totalmente indignos de estar frente a Él. No por lo que hayan hecho, simplemente que su condición ya había cambiado.
el día que tú estés delante de Dios, Él te va a poder ver tal y cual eres. No le vas a poder contar que eres una buena persona y por el fondo en realidad guardas muchos resentimientos. Él lo va a ver. Entonces, ¿qué fue después lo que sucedió? Dios es bueno, es misericordioso. Yo creo que Él quiso darles una segunda oportunidad para ver si se podían salvar de esta situación. Por eso es que Él preguntó, ¿dónde están? ¿Por qué te has escondido? ¿Acaso hiciste esto? Dios es omnisciente, Él sabía lo que había ocurrido. Sin embargo, quiso que ellos aceptaran su error. Pero nuevamente, humanos, somos tan humanos que en lugar de aceptar nuestras propias equivocaciones, inmediatamente Adán dijo, es que la mujer que me diste me hizo pecar. No, es que la serpiente me dijo esto. Inmediatamente le echó la culpa a otra persona, porque nunca aceptamos nuestros errores. Ese es nuestro pecado realmente. El que queremos ser como Dios y el que no aceptamos que no podemos ser, que nunca vamos a ser perfectos. Nunca. Entonces, no te pongas a pensar que por el hecho de ser buen cristiano o que nunca conociste el pecado como otras personas que tal vez anduvieron en drogadicción, en problemas con el alcohol, incluso fueron homicidas o ladrones. No, tú quieres compararte con ellos o tú piensas que ellos son peores pecadores cuando en realidad todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué llego a este punto tan importante? Porque últimamente las iglesias se han encargado de señalar el pecado. Nosotros como cristianos nos hemos encargado de decir esto está mal, esto también, esto. Y no atacamos el problema desde la raíz. Acuérdate que la falta de Dios es lo que está provocando que uno actúe mal. En cambio, una persona que está llena del Espíritu Santo, desde luego que sus acciones van a tratar de ser mejores. No perfectas, porque acuérdate que nosotros aquí no vamos a llegar a la perfección, vamos a ir mejorando. Nuestro caminar con Cristo es un cambio constante y también se trata de perseverancia. Ahora, ¿cómo te puedo ilustrar esto? Vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 50. Aquí viene una historia sobre un fariseo, un hombre que conocía de la palabra de Dios. Era un hombre religioso, eclesiástico, equivalente a un sacerdote, un presbítero, un pastor de una iglesia. Se acercó a Jesús y lo invitó a comer. Durante la comida, una mujer ingresó a la casa del fariseo llorando, se hincó a los pies de Jesús y también traía en sus manos un bote de perfume muy caro, por cierto, el cual pues le mojaba con sus lágrimas los pies, con sus cabellos lo secaba y con el perfume lo usaba para ungirlo. Entonces el fariseo, como muchas personas, como muchos cristianos pensamos, dijo mentalmente, si este hombre realmente fuera alguien enviado por Dios, él sabría que esta mujer no es digna de estar en su presencia. No aceptaría que estuviera esta mujer aquí. Inmediatamente señaló su pecado, porque ella era pecadora, era conocida como una mujer que hacía algo mal. No especifica la Biblia qué, o al menos no aquí en este pasaje. Y Jesús, conociendo su pensamiento, le contó la siguiente historia. Existía un prestamista que tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Al ver que no tenían con qué pagarle, decidió perdonarles la deuda a los dos. ¿Quién crees que le amó más? Al que le perdonó más. Imagínate esto. Tú humanamente te estás proyectando de esta forma, como esos deudores. Tú piensas que Jesús solo te perdonó 50 denarios porque eras una persona que
no era mala, solo decía mentiras de vez en cuando y de vez en cuando también robó, tomó un pequeño clip del trabajo. Entonces tú al ponerte en esa situación de que yo no pequé tanto, tampoco le correspondes a Dios de la misma forma en amor. O sea, el poquito que te perdonó supuestamente es el mismo amor que le tienes. Por eso es que vemos un cambio radical y más contundente en quienes tal vez estuvieron en drogas, en quienes estuvieron en malos pasos, porque la transformación definitivamente es demasiada, ¿no? Pero realmente quieres ponerte a pensar así de Dios. Quieres ser como ese fariseo, el cual, a pesar de que tuvo a Jesús en su mesa, que tuvo la oportunidad de platicar con él, ni siquiera pudo ofrecerle un vaso de agua. El primer paso que debemos de dar es darnos cuenta del dónde nos salvó Cristo. Porque si no hubiera sido por Él, nosotros seguiríamos destituidos de la gloria de Dios y estaríamos perdidos. Esa es la gracia. Pero también nosotros debemos de reconocer que somos pecadores. Para no pecar como ese fariseo de creer que somos mejores que otros. Por mi parte, esto sería todo. Más adelante subo otro video para hablar sobre este tema, sobre el arrepentimiento y otros pasos que se dan para poder aceptar a Cristo en tu corazón. No lo olvides en www.facebook.com/rua40, además de encontrar estos links de YouTube, también algunos versículos o pensamientos que te pueden ayudar en tu crecimiento cristiano. Hasta luego.